aclarar algo porque muchas personas me ven ahora que transmito en las redes sociales, que hablo en las redes sociales, pero anteriormente yo no lo hacía. Yo no sabía absolutamente, prendió, absolutamente nada de redes sociales. Yo no tenía seguidores. Yo trabajaba desde mi casa, trabajaba con mi esposo en dos cosas. Una era una compañía propia que nosotros teníamos, que vendíamos productos a través de Amazon, y un trabajo que tenía con Amazon directamente de envíos y paqueterías de Amazon. Cuando me enfermé, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y me tuve que empezar a quedar en mi casa y no podía trabajar físicamente, no podía ayudar a mi esposo. Las personas piensan que trabajar en Amazon, en paqueterías de Amazon, como su propio negocio, hola, ¿cómo está?, es fácil, y no es fácil, es un proceso. Hola, Dali, ¿cómo estás? Es un proceso bastante complicado porque cuando envías hacia Amazon, hola Gloria, ¿cómo están? Hola chicos, por favor tentar la pantalla y compartir para que otras personas puedan irse conectando. Bueno, cuando tú, hola Yubri, ¿cómo estás? Cuando tú trabajas para Amazon, FBA, que era lo que hacíamos yo y mi esposo, yo tenía que empaquetar los productos, preparar los productos, etiquetar los productos con el código que nos pedía Amazon, mandarlo a Amazon. Teníamos que al mismo tiempo chequear que lo recibiera el cliente, que le llegara a tiempo, que le llegara a tiempo el producto, que le llegara con la calidad. Hola Neifa, ¿cómo estás? Que le llegara a tiempo el producto con la calidad necesaria, que todo estuviera bien. Hola mi Katy, ¿cómo estás, corazón? Estoy entrando ahora mismo en el live. Entonces, era un proceso, gracias mi amor, muchas gracias mi Katy hermosa. ¿Cómo tú estás, mi bella? Era un proceso bastante complicado. Amazon te paga el 35% cobra el 35% de ganancia de lo que tú vendas en su plataforma. Gracias, mi bella. De lo que tú vendas en su plataforma, y tienes que hacer todo el proceso de empaquetado, de envío, porque si lo envías para que ellos lo empaqueten, gracias Maomi, hola Maomi, ¿cómo estás? Si empaquetas el producto, si no empaquetas el producto lo hace Amazon, si etiquetas los productos Amazon te cobra un poco más de este 35% por haber enviado sus productos a Amazon, más Amazon se encarga del proceso de responderle al cliente. Siempre tú como intermediario. Hola Jesús, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo es el proceso? Pero siempre tú eres el que tienes que estar atento a si el cliente recibió el producto, si le llegó a tiempo, gracias mi bella, si le llegó a tiempo el producto, si el producto tuvo la calidad necesaria. Ese era mi proceso de mi negocio con mi esposo. Teníamos que comprarle productos a proveedores, había que revisar todos los productos habían llegado con la calidad que se quería, había que reempaquetarlo porque ellos vienen en un formato de caja, había que desarmar todas esas cajas, volverlas a armar según los paquetes que teníamos previstos a Amazon, porque podía ser que no coincidiera, que fuera como vienen en las cajas del fabricante. Entonces teníamos que empaquetar todo eso de nuevo, había que armar los paquetes, mandarlos a Amazon y ya tenían que estar listos. Si el paquete tenía un error de código, si el paquete tenía un error en el nylon, según las políticas de Amazon, el paquete no era aceptado y se devolvía para atrás, pero Amazon no te dejaba de cobrar por eso. Entonces nosotros teníamos que recibir el producto de a las personas proveedores que le comprábamos los productos, los teníamos en un almacén, había que pagar ese almacén, había que etiquetar, empaquetar, todo ese proceso, llevarlo al sistema de Amazon, subirlo al sistema, después controlar el proceso de venta, de que Amazon te hubiera pagado a tiempo, de que no se hubiera perdido, porque se pierde mucho, ustedes se van a reír, pero no es mentira, se pierde mucho en el proceso de recibimiento de los productos. No sabemos por qué, nunca logramos entender eso, pero en Amazon cuando tú envías un producto, viaja el mundo entero. Ellos tienen un proceso en el que paquete tú lo mandas por aquí, pero termina viajando medio Estados Unidos para un almacén, que de ahí es que se lo van a mandar al cliente. Gracias mi bella, muchas gracias corazón. Hola mi Jasmine, ¿cómo está? Entonces el proceso,
Hoy, Yasmi, felicidades por este nivel 8. Hola, mi de mi mar, ¿cómo estás, corazón? Gracias, mis chicas. Todo ese proceso que se hace con Amazon tan engorroso que ustedes están escuchando, teníamos que hacerlo yo y mi esposo. Le pagábamos también a 2 personas más porque no dábamos abasto. Había que estar atento al recibimiento de los camiones, había que recibir la mercancía, había que revisarla bien. ¿Y tú cómo estás, corazón? Estoy mejor porque estoy con unas crisis graves de mi cervical. Mañana tengo consulta. Bien, mi amor, mi Demi, ¿cómo estás? Mañana tengo consulta a ver qué me dice el especialista, pero estoy grave de este lado con unos dolores que para qué contarle, por eso estaba un poco perdida. Pero hoy dije que me iba a conectar porque si no lo voy a seguir extendiendo. Ya mañana en la consulta espero que mejore un poco. Gracias, mi bella, muchas gracias. Entonces, todos esos procesos que nosotros hacíamos con Amazon, que se dice fácil y que todo el mundo quiere hacer, no es fácil. Había que recibir la mercancía, revisarla, reempaquetarla, ponerla en los nylon con el código que exigía Amazon, con el nylon que exigía Amazon. Algunos nylon tenían que tener un logo escrito. En fin, era un grupo de paréntesis que había que estar controlando, más el sistema que se recibía que llegara a tiempo, más si el cliente lo recibió a tiempo y con la calidad determinada, si no se vencía el producto en el almacén. Había que estar constantemente en eso. Por eso cuando yo me enfermo, mi esposo se le dificulta mucho porque yo llevaba un poco el control de todas esas cosas que le estoy mencionando. Y cuando yo me enfermé, se le hacía mucho más difícil a mi esposo llevar todo ese control. Yo no soy de agenda, quiero decirles, actualmente sí tengo agenda, pero antes yo no tenía una agenda. Yo todo lo llevaba mentalmente al detalle hasta que me enfermé. Increíblemente, cuando empiezo a presentar mis crisis neuronales, se me empiezan a olvidar las cosas, hasta informaciones a corto plazo. Gracias, mis bellas, por compartir. Hasta cosas a corto plazo. Había cosas que mi esposo me decía y a los 5 minutos ya yo no me recordaba. Se me hacía más fácil la memoria a largo plazo que la de corto plazo. Entonces, tengo que empezar a llevar una agenda, pero no me logro concentrar 100% debido a mi proceso neuronal y teníamos que seguir llevando a la compañía en Amazon. Adicional a este trabajo de la compañía que llevábamos los dos, yo trabajaba como Amazon, como asesora en Amazon. Y mía, nomás, por favor, como asesora en Amazon. Y tenía que encargarme de las revisiones de los paquetes que se perdían en Amazon, hacerle un seguimiento en la plataforma, lo cual me llevaba otro tiempo adicional. Cuando yo me enfermo, yo estuve en contacto con Amazon, pero Amazon consideró que yo no estaba cumpliendo 100% mi trabajo debido a mi proceso neuronal. Yo tenía procesos en que tenía Mía y Ian. Déjalo allí que quede en el live. Ahorita, cuando termine. Tenía procesos en los que tenía que seguir mucho al médico. Yo llegué a contarlo durante ese proceso y llegué a tener más de 10 MRI en menos de un año. Porque los médicos, ellos van valorando a corto plazo, a largo plazo, en fin. Entonces, yo tenía que estar ausentándome mucho de Amazon por el proceso mío de enfermedad. Y ya ustedes saben cómo son las compañías. Ellos determinaron de que yo no estaba cumpliendo 100% y me sacan de la compañía. Solamente llevábamos el negocio mío y de mi esposo. Mi esposo también tenía un trabajo en Amazon, aparte del negocio de nosotros, el cual fue muy difícil porque él no me podía dejar sola, me tenía que estar velando por las noches y por el día, porque las crisis me podían dar en cualquier momento y no se sabía cómo me pudiera dar. Les cuento todo esto porque muchas personas me preguntan cómo llegué a lo que estoy haciendo ahora mismo y por qué hice el cambio. Cuando yo empiezo con todo este proceso neuronal, yo tenía que seguir generando ingresos, pero al mismo tiempo estábamos intentando mantener la compañía de Amazon, lo cual se me hizo muy difícil porque es constante el contacto a los distribuidores, hay que estar velando la mercancía cuando está en el mejor precio, precio. La mayoría de la gente quiere tener un negocio propio, pero no saben lo que conllevan, gracias mi Yami hermosa, no saben lo que conllevan detrás
de ese negocio que nosotros tenemos. Y entonces era mucho el proceso. Nosotros íbamos con los niños que estaban pequeños a todo eso que ustedes están oyendo, al almacén, a comprar la mercancía, a revisar la mercancía, a empaquetar la mercancía. Nosotros, los niños siempre estuvieron con nosotros y siempre andaban en todas esas locuras que ustedes están oyendo. Cuando yo me enfermo, mi esposo me tenía que llevar, pero al mismo tiempo no estaba tranquilo porque no me podía dejar solo con los niños. Algo muy importante, cuando me dio la primera crisis, quien me encuentra es mi niño Ian, mi niño mayor, y para él fue bastante fuerte. Ese proceso duró un buen tiempo, que se le quitara el hecho de no dejarme o no soltarme, al punto tal de que él empieza la BPT y no aguantaba la BPT. Aquello era muy difícil, terminamos en un psicólogo y todo porque el proceso no lo pudo asimilar bien. Él no logró asimilar. Es que era la segunda vez que yo tenía un proceso así parecido. Me pasó algo hace muchísimo tiempo atrás, cuando estuve embarazada de la niña, y él tuvo que desprenderse de mí por ese proceso de hospital, y fue muy difícil para él repetir ese ciclo y que le pasara algo parecido con el tema de separarse de mí, de verme que me llevaran en una ambulancia, de que yo no podía casi ni moverme. Todo ese proceso lo convivió y estaba muy estresado. Entonces terminamos al final en un psicólogo. Algo bien complicado, chicos. Tiene un objetivo flash. Gracias, chicas. Entonces, imagínense todo este proceso que estábamos pasando, y mi esposo tenía que seguir llevando el negocio. Le cae una carga doble. Gracias, mi mar. Una carga muy fuerte, que era trabajar en Amazon, trabajar en la compañía, en lo que yo lo pudiera ayudar. Yo estaba siempre intentando ayudarle, en no tener deudas, las cuales, les soy honesta, arrastramos una deuda grandísima, yo y mi esposo, debido a todo esto. Hola, mi Abigail, ¿cómo estás? Gracias, chicas, porque tuvimos muchas pérdidas durante todo el proceso, intentando que mantener a la compañía. Se empezaron a hacer deudas con proveedores. Amazon no estaba vendiendo lo suficiente, no estábamos retornando el dinero, y todavía arrastramos deudas de tarjetas de crédito. Creo que no, déjame ver, mi bella. Creo que ya se cumplió. A ver. No, están los 3. Gracias, chicas, muchas gracias. Entonces, todavía tenemos deudas de esas tarjetas de crédito porque fue bastante alta. Sí, mi amor, sí lo completaron ya. Eran 3 y se completaron. Gracias, chicas. Entonces, fue muy, muy difícil. La verdad, todavía tenemos consecuencias de todo ese proceso de negocio que tenemos. La gente lo ve fácil desde la parte externa, pero el convivirlo es bastante complicado. Mi esposo tuvo que dejar el trabajo de Amazon, no lo aguantó, y poco a poco después tuvimos que darnos por convencido de que no podíamos seguir con la compañía porque estábamos adquiriendo muchas deudas, las cuales no estábamos logrando cubrir, más el proceso de mudarnos, más el proceso de mi enfermedad, el tratamiento, en fin. Él tenía que estar llevando al hospital constantemente, tenía constantemente consultas, y era, gracias mi amor, gracias mi Abby, y fue muy difícil. Para él fue muy, muy estresante, honestamente, porque era la preocupación cada vez que salía y me tenía que dejar, y para mí era mucho más frustrante porque tenía que hacer algo que nunca había hecho, que era crearme una agenda, empezar a crearme recordatorios en el teléfono y muchas otras cosas que yo nunca había utilizado porque yo era muy, muy buena con el tema de la memoria, lo cual desgraciadamente fue quedándose atrás. Entré en un proceso de depresión, no les voy a mentir, no los voy a adornar. Gracias mi bella, felicidades Abby por ese nivel 12. Estuve en un proceso de depresión bastante grande. Honestamente, en ese momento, cuando yo lo estaba pasando, no lo conocía, no me sentía. Yo nunca fui de depresionarme, de sentirme mal, deprimida. Honestamente, yo no sabía lo que era. Yo, en todo el proceso que llevo de mi vida,
he tenido muy poco tiempo para sentirme deprimida. La mayoría de las veces los procesos de depresión o procesos que me siento muy mal, lo he tenido que afrontar y seguir adelante, aunque llore por las noches, como se dice el dicho, tengo tenido que seguirlo adelante porque siempre alguien dependía 100% de mí o mi familia y demás. No tenía tiempo para eso, no tenía tiempo para pensar en mí, para dedicarme tiempo. Y debido a todo ese cúmulo de cosas, me empecé a sentir deprimida. Una cuya depresión conllevó a que mi esposo también después entrara en ella. Mi esposo también tuvo el proceso de su mamá que falleció contra el COVID. Yo estaba recién parida, todo este proceso de la pérdida de compañía. Y yo salí prácticamente de la depresión para que entrara mi esposo. Estuvimos ambos que buscar ayuda porque no lográbamos con los niños, con todo el peso que teníamos, las deudas, los biles, en fin. Durante todo este proceso yo conozco la primera compañía en la que yo trabajé, en la cual está mi amiga Katia por ahí ahorita, y ahí fue que comencé. Cuando yo empecé con la compañía fue que me empecé a dar cuenta de que estaba depresiva. Yo no me daba cuenta, se reirán, pero no me daba cuenta. Era como un ciclo. Y no me estaba dando cuenta del nivel de depresión que sentía. Y como tenía que lucir fuerte por mis hijos, por mi familia en Cuba, mis abuelos estaban muy viejitos, estaban enfermos y yo no podía darme el lujo de pensar, tenía que mandarle dinero para Cuba, para todo ese proceso que ellos estaban pasando, mi hermana, mi mamá, de cuidarlos, y las situaciones en Cuba nunca han sido buenas. A pesar de eso, también teníamos un negocio en Cuba. Y ustedes saben cómo son los negocios en Cuba, bien complicados. Cuando no estamos ahí físicamente, las personas se van aprovechando de esa situación y empiezan a ver los fraudes, vamos a decirlo, vamos a ponerle esa palabra hermosa de fraudes. Y conocí esta compañía. Cuando yo conozco esta compañía, entro a un grupo de chicas. Honestamente, y les voy a ser honesta, mi líder en ese momento, la persona que me entró a ese equipo, no me entrenó. Yo no tuve entrenamiento directamente con ella. Yo tuve que aprender desde cero. Ella tenía muchas chicas debajo de ella y casi no tenía tiempo para entrenarme, casi no tenía tiempo para explicarme. Prácticamente todo era a través de este grupo. Que amé el grupo porque en ese grupo había un grupo de chicas tan espectaculares que todos los días, cuando yo tenía dudas, cuando yo tenía preguntas, ellas estaban ahí a disposición de contestarme, a disposición de ayudarme. Nos motivábamos muchísimo, nos intentábamos desde por la mañana estar activas todas, que nos animáramos, que nos ayudáramos, y lo que necesitaba una o la otra, siempre estábamos ahí. Al punto tal de que yo estaba pasando todo este proceso de depresión y muchas de ellas fueron espectaculares y marcaron mucho mi vida porque me apoyaron mucho en este proceso y me demostraron que yo estaba pasando por un proceso de depresión. De ahí conocí otras personas que me ayudaron muchísimo. Entre esas está mi bella Lulu de Chile, donde fue la que realmente me explica, que ella es psicóloga, y me explica que yo estaba pasando un proceso de depresión. Les digo, no tengo nada en contra de los psicólogos. Para mí, yo tuve un proceso con un psicólogo cuando tuve el proceso de cáncer, pero no le encontraba necesidad. Yo no encontraba que lo que yo estaba pasando era un proceso depresivo. No me daba cuenta de lo que estaba pasando. Ya para mí era costumbre no maquillarme, no arreglarme el pelo, vestirme como quiera. Mi prioridad eran mis hijos, mi trabajo, mi familia en Cuba, lo cual no dedicaba esas cosas, eran importantes para mí. Hace muchísimo tiempo que yo no me leía un libro, hacía muchísimo tiempo que yo no dedicaba tiempo ahora para mí, y esta chica Lulu fue la que me ayudó a comenzar a darme cuenta que estaba en un proceso de depresión, y empecé a buscar ayuda de este tema. Ella me ayudó muchísimo en ese tema, más este grupo que era espectacular, que siempre nos estábamos motivando, que siempre nos estábamos ayudando. Yo estaba aprendiendo un montón de cosas
que gracias a esas son muchas de las que tengo conocimiento ahora. Y mi vida empezó a cambiar. Pero al mismo tiempo que sucedían cosas buenas, como yo iba cambiando, iba dejando cosas atrás, como nuestro negocio, como las deudas, como mi enfermedad. Y era muy, muy difícil, no los voy a pintar bonito, ha sido muy difícil todo este proceso. Esta compañía, al yo estar pasando por todo este proceso, no lograba avanzarla, no lograba desarrollarla como se debía. Yo también no confiaba 100% en los productos, fui confiando con el tiempo, no tenía una base de lo que yo estaba haciendo, lo tenía que ir aprendiendo poco a poco, pero me ayudó un montón. Hasta que entre tantas personas que conocí en esta comunidad hermosa, tuve mi amiga y líder, que fue la que me empezó a enseñar muchas cosas, no solamente en ser parte de mi compañía actual, sino conocer de marketing, conocer de redes sociales. Mi amiga, ella, mi coach, vamos a decirlo así, Lady, fue la persona que me ayudó a aprender cosas que yo no sabía, como marketing, de redes sociales, de Instagram. Yo no trabajaba casi en las redes sociales, yo la trabajaba pero de otro ángulo, desde otras expectativas. Y me empieza a enseñar muchas cosas. De conjunto llevaba con mi amiga Lulu el proceso de sanación, porque me la estaba viendo bien difícil. Como les dije, cuando yo salgo de este proceso de depresión, entró mi esposo, lo cual fue muy difícil, porque si nosotras somos difíciles de salir de un proceso de depresión, más difíciles son los hombres. Gracias, mi amor, más difíciles son los hombres. Y lo peor de todo es que le pasaba como a mí, que no se daba cuenta. Entonces era muy difícil de ayudarlo, porque los hombres normalmente no se dejan ayudar cuando tienen ese proceso o cuando están pasando ese proceso. Hasta que poco a poco, con ayuda de su familia, él fue saliendo poco a poco de todo este proceso. Era natural, por todo lo que habían pasado, que a él le pasara. Empiezo con otra compañía desde cero. Cuando empecé con esta compañía, yo seguía todavía el proceso de aprendizaje, porque yo todavía no había salido del proceso de depresión. Hace aproximadamente un año es que yo tengo un diagnóstico real de lo que yo padezco. Años anteriores yo no tenía un diagnóstico real. Era como una prueba de laboratorio. Los médicos me mandaban un tratamiento, otro tratamiento y otro tratamiento. Y no hasta que dieran con una base de era lo que estaba pasando. También me estaban haciendo pruebas genéticas, porque se consideraba que mi padecimiento era algo genético. Cuando salieron las pruebas de genética, que nunca pensé que fuera a demorarse tanto tiempo, fue que realmente me pusieron a hacer un diagnóstico y un tratamiento fijo para mi padecimiento, y empecé a mejorar. Pero durante todo este proceso real fue de aprendizaje. Yo lo miro atrás y muchas personas dicen no, porque no, yo lo vi de aprendizaje, porque le voy a ser honesta, había dejado de confiar en Dios. Una cosa que traigo desde niña, porque mi abuela fue de esas religiosas empedernidas, pero que fue rechazada por su propia familia por amar a Dios, vamos a decirlo así. Y me lo inculcó mucho. Y yo tuve mucho apego con mi abuela. Ver cómo se iba desvaneciendo debido a su Alzheimer, y que muchas veces ya ni me conocía cuando yo iba a verla, fue muy difícil. Me tocó convivir el proceso de verlos partir sin poder estar en Cuba, porque estaba pasando mi proceso de enfermedad. Los vi a los dos, y fue más duro cuando tuve que ir a Cuba y no poderlos ver, porque ya habían partido, lo que algo en el fondo fue muy bueno, porque sufrieron muchísimo en esas últimas etapas de su vida, pero al menos ya estaban descansando y estaban en paz y con tranquilidad. Todo este grupo de emociones que les estoy contando es para que puedan entender un poquito mi historia, porque muchas personas me preguntan
porque a veces cuento una parte de ella, pero no cuento 100% toda esa versión. Entré a mi compañía, comienzo con mi líder y fue un trabajo bien difícil. Bien difícil porque yo estaba trabajando en mí, en lograr salir de ese estado de depresión que es bastante difícil, chicos. Todo el mundo lo dice bello, bonito, pero es bien difícil cuando lo estamos pasando. En atender mi casa, mis hijos y al mismo tiempo ayudar a mi esposo. Quería generar ingresos. Cuando se tiene la soga aquí con economía, es más difícil porque tienes mucha presión económica y necesitas generar ingresos y eso te hace más difícil las cosas. A un nivel en que les puedo decir honestamente, en el que yo notaba que tenía mucho conocimiento, mucho aprendizaje, pero no hacía nada, absolutamente nada. No era capaz de hacer un live, no era capaz de salir en redes sociales, me hacía súper difícil. He sido un trabajo de mi líder increíble. Yo se lo digo que ella creyó en mí mucho más de lo que yo podía crear. Y actualmente todavía estoy aprendiendo, porque no les voy a mentir, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy pasando ese proceso de poco a poco y de que todos los días pueda avanzar. ¿Qué me sirvió mucho? Y muchas personas me preguntan cuál es la diferencia. Les voy a decir, mi compañía actual te facilita mucho las cosas en el sentido de que no necesariamente tienes que tener un equipo, no necesariamente tienes que liderar personas. Puedes vender productos y generar ingresos directamente vendiendo los productos y eso te facilita mucho las cosas, porque yo durante mucho tiempo no estaba atrayendo hacia mí personas para liderar, porque yo no podía liderar lo que me estaba pasando. Me costaba trabajo llevar el control de mi vida como para llevar el control de otras personas o poder ayudar a otras personas. Entonces, a veces decimos, ¿por qué se nos hace difícil algo? No, es que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de sanación, es un proceso de muchas cosas, chicos, y todo va a llegar a su tiempo. Aunque a veces lo veamos lejano, difícil, siempre va a llegar esa oportunidad, siempre vas a sentirte, pero es un proceso, no lo quieras acelerar, porque no lo vas a lograr acelerar. Volví a conectar con Dios y fui conociendo en el camino muchas chicas, entre esas muchas que están aquí conectadas, las cuales amo, y miren si es lo que uno va atrayendo, que todas estas chicas piensan igual que yo, han pasado procesos difíciles igual que yo, y todos los días estamos aprendiendo una de las otras, y muchas conectando con eso que habíamos dejado atrás, que es Dios, que yo le mencioné. Cuando tú pasas muchos procesos difíciles, empiezas a dudar de su existencia, empiezas a dudar de que Él existe, de que Él realmente está ahí. Y honestamente yo lo pasé. Yo empecé a dudar de Él, porque eran tantas cosas que me estaban pasando. Y empecé a dudar de esa existencia, empecé a dudar de eso que traía desde niña, porque estaba pasando por muchos procesos a la vez, lo cual era normal y llevaba mi tiempo a entender que no era por gusto y que de ahí yo iba a aprender algo y que de ahí iba a sanar heridas que yo estaba dejando abiertas durante mucho tiempo. Cuando conocí esta compañía, ya yo venía en proceso de trabajar en mí, de mi personalidad, lo cual todavía estoy llevando de la mano. La diferencia es esa, de que esta compañía me permite vender productos sin necesidad de tener que crear un equipo, de liderar personas. Entonces estoy en un proceso de aprendizaje emocional hacia mí y al mismo tiempo puedo generar ingresos más inmediatos vendiendo los productos. Muchas personas me preguntan cómo. Les pongo un ejemplo rápido para que tengan una idea. Gracias, Mide mi mar. Y vamos para acá. Ok, miren lo que les mencioné. Por ejemplo, si yo compro un lápiz
a un $4.99, lo puedo vender porque es su precio original a $16.50 y le estoy ganando 11,45. No se ve 100% todo, voy a intentar. Por ejemplo, el rubor lo compro a $8.75, pero su precio regular es $27.90 y le estoy ganando $19. Y así, déjenme correrme para acá, relativamente con los diferentes productos de nuestra compañía nos da un margen de 50% de ganancia y de 50% de descuento. Este precio que está acá es el precio en el que me sale a mí con un 50% de descuento de nuestra compañía. Esta es la oportunidad de venta, lo cual puedes manejar porque puedes vender mucho más barato de ese valor y estar generando más rápido el ingreso. Lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer a través de la plataforma de ellos, donde ellos se encargan de todo, y es lo que amo, chicos, porque durante tanto tiempo yo lo tuve que hacer con Amazon y ver que me facilitan todas esas cosas se me parece tan maravilloso, porque empecé contándole todo el proceso que hacía con Amazon para que ustedes entiendan lo complicado que es, y que la compañía me lo facilite y lo haga por mí es maravilloso, porque me genera tiempo, me genera espacio de disfrutar con mis hijos, me genera posibilidades de salir en las redes sociales, lo cual antes yo no tenía, realmente no lo tenía. El poco tiempo que yo y mi esposo teníamos libre era para disfrutar, para salir, para pasear, para viajar a Cuba, para llevar a los niños a cualquier lado, pero la mayoría del tiempo estábamos ocupados en todo el proceso que le conté anteriormente de Amazon. La compañía se encarga de todo eso y eso es lo maravilloso que amo de ella. Ella se encarga del envío, ella se encarga de ponerte la página, de que la persona pueda comprar en esa plataforma, de que la persona le llegue a tiempo, que no le llegue vencido, que tenga la calidad necesaria. Un grupo de cosas que no se pueden ni imaginar. Entonces te da la posibilidad de eso, o puedes comprar los productos como yo tengo comprados muchos para eventos, para cuando voy a lugares determinados, llevo conmigo siempre y se los promuevo o solo enseño a las personas. Muchas personas creen o ven mal eso. Les digo honestamente, se sorprenderían cuando ustedes le enseñen productos a la gente en la calle. Se sorprenderían de cómo las personas lo aceptan de una manera maravillosa, y sobre todo cuando tú le puedes dar una referencia de eso que tú les estás enseñando. Muchas veces las personas se van cansando de comprar en frío en una página o en una plataforma, y cuando tú eres la persona que se lo ofreces, es increíble cómo lo reciben y tienen más facilidad a la hora de comprarlo. Entonces, esta posibilidad es una de las cosas que me marcó la diferencia de cuando comencé con la otra a la actual. La segunda diferencia que tengo y que amo es esto. ¿Por qué Farmacy? Porque da un producto, una oportunidad, un servicio, una confianza. Siempre están innovando productos y están en más de 40 países. Es espectacular cuando tú ves que puedes vender en Corea, que puedes vender en Europa, que puedes vender en México, y al mismo tiempo estás conociendo personas que tú ni pensaste que pudieras conocer. Y ahí viene esto que dice, estos comentarios espectaculares cuando cuando ese cliente recibe ese producto y te llegan estos mensajes como los que estás viendo aquí, que dice: son espectaculares, me han ayudado como mucho con la premenopausia, cansada de tanto buscar y aquí lo encontré. Y así referentemente. Le puedo enseñar menciones de mensajes de clientes súper satisfechos con su producto, súper enamorados de su producto. Y eso es una de las cosas que amo de lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo último. Todas las semanas tenemos entrenamientos, tenemos preparación. Nos están enseñando nuestras líderes
No solamente porque muchas personas sí, pero te enseñan, no. La mayoría de estas llamadas, aunque ustedes no lo crean, no son de enseñarte cómo es el producto, no son como enseñarte a llegar a las personas, sino a cómo vas a transformar tú. Porque, como les mencioné, si no te transformas tú, si no transformas tu vida, si no creas seguridad, si no empiezas a creer en ti, no lo vas a lograr. Es bien difícil cuando dudamos, bien difícil cuando tenemos miedo a esas personas nos digan que no. Cuando nos miramos en el espejo y no estamos sintiéndonos contentas con nosotros mismos, todo eso se refleja cuando hablas y cuando le transmites a las personas tu contenido. Y es difícil de creer, pero yo durante todos estos 3 años ha sido tan vivido que se los puedo así compartir. Yo no diría lo mismo cuando empecé, que yo no creía que pudiera tener una cosa que ver con la otra. Y ahora, después de tanto tiempo, le puedo decir que sí. Cuando yo veo mis videos de comienzo, veo el miedo, veo mi falta de conocimiento, veo las dudas de mi propia personalidad, veo el miedo a mirarme al espejo y encontrarme bonita, veo tantas cosas que entiendo por qué esa persona que me estaba escuchando no podía conectar conmigo, no podía comprarme un producto, sino porque yo no estaba segura de lo que yo estaba transmitiendo, porque yo no estaba segura de mí misma. Yo no estaba confiando en mí, yo estaba dudando de mí, yo estaba dudando del producto. Y cuando tú ves una persona que te transmite la seguridad de ese producto, que te transmite el resultado de ese producto, que te transmite esa energía, es que te das cuenta de que te va a comprar, porque se lo estás transmitiendo. Pero si no transformas tu tiempo, si no transformas tu manera, tu personalidad, tu manera de hablarles a las personas, no lo vas a tener. No vas a tener personas que te compren el producto porque no están viendo en ti eso. Y hasta que no lo entendí, chicos, chicas, no lo tuve claro. Y una de las cosas que amo son los entrenamientos, que todos son motivacionales. Aquí están, como pueden ver, de todos ellos estamos aprendiendo. Son diarios los entrenamientos. Estás con un grupo que lo mínimo que tú quieras preguntar, estamos ahí para eso. Tenemos nuestros eventos constantemente, que ahora en este mes tenemos, por cierto. Y sobre todo, aprendes a confiar en todo lo que tú puedes lograr. Y quiero contarles con esto, y empecé haciendo toda esta historia por lo siguiente. Miren, hace un tiempo atrás yo no era capaz de crear un anuncio en redes sociales donde yo fuera capaz de decirle a las personas que les genero un anuncio o que los ayudo a generar ingresos. No era capaz de hacerlo. Y actualmente tengo personas a las cuales le llevo su negocio y genero ingresos a través de eso. Tengo conocimientos de inteligencia artificial y otros contenidos que lo puedo ejercer y transmitírselo a las personas. Pero antes no tenían la confianza de hablar o de conseguir eso a un cliente. ¿Por qué? Porque estaba adaptada a que viniera una persona y me dijera, esto es lo que tú tienes que hacer, y lo hacía. Y en el negocio de nosotros, analizando después de tanto tiempo y de que no haya al final funcionado, fue parte de eso. De dudas, de miedos, de incertidumbres en lo que nosotros estábamos pasando, que nos hacían hacerlo fácil, que era dejar nuestro negocio de un lado. Y hablándole claro, no es algo fácil, no es algo fácil, y soy honesta. A mí me gusta ser honesta.
No es algo fácil porque es un trabajo no solo con el cliente que te va a comprar, sino mental contigo. Un trabajo en el que el cliente te diga que no y tú seas capaz de seguir tu vida. Yo lo comparo mucho con las redes sociales, en el que somos capaces de conectarnos en las redes sociales. Nos juzgan, nos critican, nos dicen cosas, a veces hasta nos ofenden. Y les voy a poner un ejemplo claro. Yo he salido en mis videos con mis niños y mi niña en la cocina. Y yo he tenido personas que me han sido capaces de llamarme mala madre por el hecho de tener a mi niña en la cocina conmigo. Y ustedes dirán, pero ¿y eso? Es así. Siempre existen personas que en su vida tienen una frustración y la liberan con otras personas. Y hasta que yo no empecé a entender eso, empecé a entender que los no eran un seguir adelante, que no podía afectar mi vida, mi personalidad, porque yo no iba a dejar de ser yo. Eso no lo iba a cambiar nadie. Entonces, el que yo sea o lo que yo transmita, y hoy lo escuché mucho con mi bella Betsa al mediodía cuando ella estaba haciendo un live, se conectó una chica y ella decía que era gordita y que por eso no salía en redes sociales. Hola mi Mari, ¿cómo estás? Y ella se lo decía, que ya no le importaba lo que las demás personas pudieran opinar, sino lo que ella era o lo que ella creía de ella. Y chicos, eso es lo más importante. Lo que somos capaces de creer de nosotros. Lo que somos capaces de decirnos. Lo que somos capaces de mirar en el espejo y decirnos que podemos lograr. Y cuando somos capaces de hacer eso, de pararnos y decirnos lo importante que somos y agradecer todos los días lo que estamos haciendo, se desbloquea un grupo de tantas cosas y conoces tantas personas tan espectaculares en mi vida, como lo he conocido yo, que no se pueden imaginar. Yo tenía un tabú desde niña en el cual yo decía que yo no era fácil de tener amigas, porque tengo la lengua muy tajante. Yo les suelo decir a las personas, gracias mi bella, lo que pienso. Gracias mi amor, gracias mi Mari. Yo no soy de las callarme las cosas, ocultárselo a las personas. Suelo ser muy cruel con la lengua, como decirlo así, como decía mi abuela. Y eso no les sirve a las personas. Las personas no quieren escuchar de ti cuando tú les dices la verdad en la cara. Las personas quieren escuchar que lo están haciendo bien y que las cosas les van a ir bien. Pero yo no soy de ese tipo de persona. No me gusta mentirles a las personas y eso tiende a caer mal. Así es mi Mari, tiende a caerle mal a las personas. Y yo tenía el tabú de que yo no tenía amistades. Honestamente, en mi historia que considera amiga, solamente tengo una. Y le quiero decir que al pasar de los años hizo algo en lo cual yo se lo perdoné hace muchísimos años, pero dejé de considerarla la amiga que para mí era. Y tenía ese tabú antes de que yo no era fácil de tener relaciones. Y he tenido y he conocido tantas personas a través de las redes, tantas personas a través de este negocio. Y me di cuenta que no importa cómo tú eres, que la persona que te acepta tal como eres y que te ayuda a avanzar tal como tú eres, es la persona que uno debemos considerar amiga. Es la persona que va a estar contigo siempre, sea cual sea tu defecto, sea como tú seas. Y no va a importar si eres de la lengua larga, vamos a decirlo yo, o cortante, como lo soy yo. Y ahora tengo amigas que considero muy amigas como mi líder. Y miro y me doy cuenta porque son capaces de creer más en uno que uno mismo. Porque yo he tenido momentos en que lo he dudado tanto de mí y ella siempre ha estado ahí diciéndome que yo voy a tener mi momento y que yo lo voy a lograr.
que no me dé por vencida, mucho más que yo misma. Y te das cuenta de ese tipo de amistades y aprendes a valorar ese tipo de amistades. Hola mi Wanda de nuevo. Entonces, todo esto que le conté fue porque me he recibido varios comentarios de lo que yo hago y un poquito de por qué llegué a lo que hago, porque siempre lo hablo un poco por arriba. Entonces, no es por mirar atrás y decir, he pasado por muchas... No, sino de mirar adelante, de lo bonito que he aprendido en ese proceso, porque honestamente si no lo hubiera aprendido, exactamente, es así. He aprendido tantas cosas en el proceso, como valorar las personas. Hola mi Wanda hermosa, valorar a las personas que de verdad valen la pena en nuestras vidas. Seguir con las personas que de verdad quieran seguir en tu vida y las que no importa. No importa, porque tú vas a seguir viviendo, tú vas a seguir teniendo tu vida. ¿Cómo estás, mi Wanda hermosa? Tú vas a seguir brillando y eso no te lo va a quitar absolutamente nadie. Entonces, amo mi negocio porque me da la posibilidad de conocer, gracias mi bella, a muchísimas personas. Me da la posibilidad de llevar lo que pienso o lo que hablo, que amo, porque me encanta hacerlo, a muchas personas. No solamente puedo vender un producto, con eso también estoy generando ingresos, pero estoy aprendiendo de mi vida, estoy aprendiendo a ser una versión mejor, más bella de lo que soy. Aprendo a que existen personas buenas y malas y que tenemos que saber diferenciar y separarlas, que debemos darlo mejor a las personas que se lo merecen que se los dé, las que no importa, porque tú eres como tú eres y esa persona siempre va a seguir brillando. He aprendido a valorar más lo que hago, mi trabajo, a romper retos y tabú que traía desde niña, que me van convirtiendo en otra persona. He aprendido durante todo este proceso a entender lo que Dios me puso en el camino, por qué lo tuve que pasar, por qué era necesario que yo pasara por todas esas cosas y que aprendí de todas esas cosas. Y eso es lo que amo del trabajo que hago ahora mismo, que puedo demostrarle a las personas y puedo mostrarle el camino a que puedan ganar desde su casa, a cambiar su vida, ya sea con mi negocio, ya sea con otro negocio, pero que no se pongan tabú o impedimentos. Y honestamente se los digo de corazón, cuando vas a dar, y yo no sé si le ha pasado a algunas de ustedes, pero cuando uno pasa un proceso difícil de enfermedad, muchas personas dicen que uno cambia. Y no es que cambiamos, porque yo se los digo honestamente, no cambiamos, seguimos siendo igual. La única diferencia es que nos damos cuenta en ese momento que la vida puede tener un fin. Y que estamos dispuestos a haber dejado pasar cuando ese momento llegue. Y una de las cosas que aprendí, y yo siempre digo que a las malas, pero lo aprendí, es que la vida hay que vivirla, hay que hacer todo lo que soñamos con hacer, que debemos mirarnos y apapacharnos. Gracias, no te preocupes, mi vida, apapacharnos como somos. Gracias por ese nivel 9, mi Wanda. ¿Qué debemos no dejar para mañana lo que hoy podemos hacer? Ah, sí, aquí está nublado, pero no ha llovido hoy. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Si hoy se les presentó ese negocio, esa oportunidad, ese sueño, si hoy tienen ganas de salir y decir lo que piensen, aunque 400 personas no estén a favor de ustedes, háganlo, chicas. Háganlo, porque no sabemos mañana dónde estemos, qué estemos haciendo, ni quiénes estén a nuestro lado. Aprendan
a que no pueden o postergar más en su vida las cosas, porque al final las vas a pasar y al final va a llegar ese momento y te vas a dar cuenta que dejaste de hacer cosas cuando no debías haberla dejado hacer. Entonces esa es una de las cosas que yo aprendí y amo de mi negocio, que puedo generar ingresos, dedicarle tiempo a mis hijos. Mi esposo a veces me dice, no, porque perdimos todo el negocio y todo el dinero que debemos, y yo les digo así sin que me quede nada por dentro, pero me lo pasé con mis hijos. No me arrepiento ahora mismo de todo lo que pasé. Estuve tiempo con ellos, le dediqué 100% a ellos, estaban conmigo para donde fuera y no lo tuve que dejar en un daycare y que pasaran por esa experiencia. Estuve ahí y yo sé que pasados los años, cuando ellos crezcan, ellos no se van a recordar no, ellos van a recordar que yo estuve ahí, que yo dediqué tiempo, y no voy a sentir remordimiento de mirar atrás y decir, si yo hubiera cambiado, no, porque no me salté esa etapa tan maravillosa de ellos. Estuve ahí para ellos, se lo dediqué a ellos. Entonces, amo eso de lo que estoy haciendo, lográrselo transmitir a otras personas para que no se den por vencida como yo lo tuve. Y me hubiera encantado en aquel momento haber conocido personas que me lo dijeran o haber escuchado personas que me lo dijeran. Lo tuve, pero me hubiera encantado haberlo escuchado de muchas personas en vez de oír tantas cosas, gracias mi bella, en vez de oír tantas cosas feas en redes sociales. Pero el mundo es así, tiene sus cosas buenas y sus malas. Entonces, amo eso, podérselo transmitir a las personas. Me apasiona mucho el poderle transmitir a las personas todo lo que sé o todo lo que voy aprendiendo, y ustedes lo saben que yo amo enseñarle a las personas lo que sé y aprender de otras personas un poco más. Esa oportunidad de negocio la amo y la escogí precisamente por eso, porque puedo manejar mi tiempo. Si mañana, y se lo digo mucho a mi esposo, si mañana tengo que ir a trabajar a un trabajo, nunca voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y nunca me voy a dar por vencida por lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite aprender todos los días y convertirme en una persona, una mejor versión de mi persona. Entonces, con eso espero haber contestado un poco de las preguntas que me han hecho, de por qué me apasiona tanto, por qué hago lo que estoy haciendo, por qué llegué a seguir con esta compañía, por qué confío en esta compañía, y sobre todo lo que diferencia lo que yo estaba haciendo anteriormente a lo que estoy haciendo ahora, porque muchas personas piensan que tener su negocio propio es fácil. Chicos, nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Hay un dicho que dice que lo fácil, fácil se va. Nunca va a ser fácil. Lo que de verdad quieran lograr o lo que de verdad quieran luchar, lúchenlo. Porque nunca va a haber nada en nuestra vida que llegue fácil. Vamos a tener que hacer de una manera o de otra un esfuerzo más allá de nosotros para lograrlo. Y yo mirando a mi alrededor, mi vida no ha sido fácil, pero eso no me hace el ser diferente. Así mismo pasa con los negocios. No se den por vencida con lo que quieren lograr. Háganlo. Háganlo. Inviertan en lo que de verdad le nazca o sientan necesidad de invertir. No dejen ir las oportunidades, porque al pasado el tiempo van a mirar atrás y van a decir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera invertido en esto, ¿dónde estaría mi vida? No, miren hacia atrás y digan, he hecho no sé cuántas cosas y sigo intentando hacer muchas más.
Gracias por todas mis chicas que se me conectaron este ratico. Quise conectarme aunque sea una hora como siempre. Hola Anita. Para el live y para contarles y aclarar un poquito de las dudas que todos me han estado transmitiendo en las redes sociales. Gracias a mis chicas hermosas que estuvieron en el live y que me pudieron apoyar. Bueno, gracias chicos.